Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más en un capítulo más de El Reverente Podcast. Bien contentos, bien bendecidos, gozosos en el Señor por estar nuevamente aquí con ustedes en El Reverente Podcast y que claro que sí, esté nuevamente con nosotros acompañándonos en un capítulo más del Reverente Podcast y como siempre cada martes mi linda esposa que a mi lado. Un saludo para todos. Claro que sí, Dios les bendiga, les saludamos a todos los que ya se están conectando por ahí. Es una bendición tenerlos un martes más aquí con nosotros, ya es el capítulo 20, bendito sea el nombre del Señor que nos permite llegar a 20 capítulos. Claro que sí, estamos como le decía hace un momento contentos porque el Señor nos permite llegar hasta 20 episodios del Reverente Podcast. Es una bendición, amén. Damos un aplauso, no a nosotros, sino al Señor que nos permite cada martes estar aquí para compartir algo, un tema especial, un tema en el que se pueda gozar. Y cómo no, claro que sí, hermano, en un tema donde usted también pueda enviarnos un comentario acerca de lo que estamos platicando, charlando aquí mi esposa y yo. Recuerde que el Reverente Podcast es un programa para todos y usted puede opinar y puede comentar y claro que vamos a leer con gusto su comentario. Enviamos un saludito a los que ya están conectados por ahí, Dios bendiga, y a los primeros comentarios que nos lleguen también, Dios los bendiga. Tenemos un tema muy bonito, un bonito y especial como cada martes, ¿verdad, amor? Un tema que lo hemos preparado y creo yo que a medida que usted lo escuche va a ser edificado a través del tema. Claro que sí, ahorita vamos a estar iniciando nuestro tema del día de hoy. Gracias por todos los que se conectan. Amén, claro cómo que sí. se encuentran, esperemos que todos se encuentren bien, sean fortalecidos, aquellos que están ahorita en cama por alguna enfermedad, que el Señor les bendiga, les toque y sean sanos. Todos aquellos que ahorita se encuentran pasando una situación, claro, les deseamos y les pedimos a Dios que sean bendecidos y que Dios obre a favor y les traiga victoria. Amén y bienvenidos al Reverente Podcast, mis hermanos, bienvenidos. Recuerden que cada martes tenemos una cita aquí en punto a las 8 de la noche, esperando que el contenido que estamos compartiendo sea de bendición, edifique su vida y nos haga sentir gozosos con este tema que estamos compartiendo cada martes. Un saludito a nuestra hermana Ana Santiago, directora de la radio de Benecer allá en Oaxaca. Gracias, hermana, por compartir nuestras transmisiones. Y dice nuestra hermana ahí el primer comentario, dice: bendecida noche, hermanos, ya compartido. Queremos también enviar un saludito, aprovechando ahorita este tiempo de que se está conectando la gente. Vamos a mandar un saludito también a Grupo Profeta, un saludito para nuestros hermanos de Grupo Profeta, que los hemos estado viendo bien activos, echándole todas las ganas, todos los kilos. Y un saludito a su director, nuestro hermano Dani Salinas, dice: saludos Luis y esposa, Dios les bendiga. Amén, mi hermano, gracias a nuestro hermano Dani Salinas, director del Grupo Profeta. Amén. Y claro que sí, hermanos, estamos ya en este episodio número 20. Como cada martes les decimos, a lo mejor para cualquier otra persona sea fácil, pero es un reto, amén, amor. Así es. Cada martes estar aquí es un reto porque hay cosas que se atraviesan y situaciones. A veces no empezamos a las meras 8, 2 minutos después, 3 minutos después, lo máximo yo creo 5 después. Pero aquí estamos nuevamente otro martes con usted, esperando que se conecte y que nos ayude a compartir, hermano. Ayúdenos a compartir la transmisión para que más personas puedan ver el Reverente Podcast. Ahorita lo vamos a estar enlazando también a nuestro perfil de la página, nuestra página oficial del Reverente, perdón, ya se me andaba yendo. Ahorita lo vamos a enlazar a lo que es la página oficial del Reverente para que también la gente que está allá en aquella página del Reverente Podcast también pueda gozarse con nosotros en esta bonita noche. Gloria a Dios, claro que sí. Ahorita vamos ya a entrar a nuestro tema de hoy. Es un tema muy bonito. La Biblia tiene relatos, historias tan hermosas. Si nos vamos al Nuevo Testamento, los que más me impresionan siempre es lo de la vida de Jesús. Entonces queremos hablar un poquito de las cosas, de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y del Antiguo Testamento también hay historias muy bonitas de fe, de esperanza, de milagros, de prodigios de Dios, pero a mí me gusta mucho hablar de la vida de Jesús, de los milagros de Jesús, porque a pesar de que
pudiéramos decir que ya son historias de años y años y años, todavía sigue un efecto especial, todavía esos milagros, cuando los escuchamos, cuando los leemos, pueden tener una fe especial en nuestras vidas que nos hacen creer que si estamos pasando por una enfermedad, algún familiar o alguien, a través de saber que Jesús sanó, Jesús se glorificó en medio de muchas cosas que parecían imposibles, entonces podemos creer que Dios también lo puede hacer, porque la palabra de Dios nos vivifica, y si decimos que la palabra de Dios nos vivifica, cada escrito, cada milagro, cada prodigio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra nos lleva a entender que todavía sigue siendo el mismo, porque la Escritura lo dice, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios también nos dice que seca la hierba, marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre y sigue teniendo un efecto. No es una temporada que surgió un efecto de fe, que surgió un efecto de milagros, sino que la palabra de Dios sigue siendo poderosa y efectiva hasta estos tiempos. Claro que sí, amén. Claro que sí, porque como decía este pasaje bíblico de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los milagros de Jesús, desde el momento que nosotros escuchamos la palabra milagros de Jesús, nos remontamos a la época bíblica y comenzamos a adentrarnos en un momento tan lindo, tan especial y tan sobrenatural, tan poderoso, que es comenzar a ver los milagros de Jesús. ¿Sabes? Jesús por donde andaba hacía milagros. Jesús por donde se movía causaba revuelo, alboroto, causaba tantas cosas el personaje de Jesús. Y los milagros fue algo tan hermoso y sobrenatural que demostraba muchas cosas que ahorita vamos a estar analizando poco a poco en el episodio del Reverente. Un saludo a nuestro amigo pastor Carlos Luna, ahí está dejando su saludito. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Y quisiéramos, vamos a hablar de los milagros de Jesús, no de las sanidades, porque dejando un punto claro, las sanidades y los milagros son totalmente distintos. La sanidad a veces la podemos también a través de un medicamento, podemos, por decir, traemos una gripa, una temperatura o algo, vas a consultar y puede suceder, pero un milagro va más allá de la ciencia, donde se limita la ciencia médica, y es donde entra el poder de Dios. Es cuando hace Dios lo imposible posible. Los milagros de Jesús, los milagros que Dios hace, va más allá de la lógica humana, de donde ya no puede entrar la ciencia médica, donde hay desahuciados, donde ya hay enfermedades donde no tienen solución. Entonces ahí eso es un milagro. Cuando Jesús hace los milagros especiales, bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí, porque hay gente que tiene mucha fe en esto. Hay gente que tiene mucha fe en lo que son las medicinas, los medicamentos, y se les olvida algo tan importante que sí es el poder de Dios, ¿sabe? Confían más en lo que son los medicamentos. Ahora, las sanidades sí también las hace, claro que sí, como decimos Jesús cuando oran por uno. Pero vamos allá, cuando hablamos de milagros, queremos hablar de enfermedades que ya no tienen cura, que enfermedades, cosas que no puede solucionar la ciencia médica. Entonces queremos hacer esto claro, porque sí, las sanidades también son de Dios y también Dios nos puede sanar, pero también hay ciencia médica. Entonces la ciencia médica no entra en esta parte de los milagros. Cuando Jesús actúa en milagros es porque ya no hay solución, ya no hay esperanza, bendito sea el nombre del Señor, y ahí es donde empieza ante la lógica humana. ¿Qué es ante la lógica humana? Ante el razonamiento de la humanidad, donde decían, bueno, pues ya no tienes solución, ya prepara Claro. todo porque ya vas a morir, te vamos a dar tanto tiempo de vida. Entonces, cuando entra el poder de Dios, la sanidad divina de nuestro Señor Jesucristo, entonces ocurre un milagro, y esos son los milagros que queremos hablar de cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Amén. Claro, porque mira, hablar acerca de los milagros de Jesús es hablar
del poder de Dios, es hablar de la identidad de Dios, de Jesús también, hablando de Jesús como Dios en este caso. Cuando hablamos de los milagros de Jesús, es hablar de su identidad, es hablar de su poder. Haz de cuenta que cuando tú te remontas a esta parte de que hablas de los milagros, comienzas a entender quién es Jesús, quién era Jesús en la tierra, qué estaba haciendo. Entonces, tan grandes cosas comienzas a entender cuando hablas de los milagros. La identidad de Jesús. Otra cosa bien importante, cuando hablas de los milagros de Jesús, se incrementa tu fe. La persona que está escuchando, ahorita que empiecen a escuchar acerca de los milagros, tu fe se incrementa al momento Claro de que que tú sí. escuchas un suceso sobrenatural, porque los milagros de Jesús eran sucesos extraordinarios, Claro. sobrenaturales. Entonces, es algo que la ciencia médica no puede hacer. Eso no es un milagro, la ciencia no puede hacer milagros. Jesús sí obra milagros. Y fíjate, cuando Dios sana, hablando ya a una persona aquí terrenalmente, Claro. que Dios obra un milagro y vas para confirmar por la ciencia médica, los doctores no te pueden explicar ni cómo. A veces no te pueden decir, ay, cómo sucedió. Buscan tratando de llegar en su lógica y decir, no, pues algo pasó. Pero a veces no pueden ellos no sé si por su ética que hacen los doctores, pero ellos nunca te van a decir, fue Jesucristo el que la sanó, fue un milagro. Pocos dicen eso. Entonces, Claro. ¿por qué? Porque va ante toda la lógica humana. No hay un razonamiento. ¿Cómo desaparece cáncer? ¿Cómo desaparecen tumores? ¿Cómo desaparecen? No tienen una explicación porque es algo Totalmente. divino. Entonces, cuando Jesucristo viene y toca, y nosotros, fíjese que yo sigo, desde niña así lo viví, yo lo sigo predicando y lo sigo creyendo, que Jesucristo sigue haciendo milagros, porque no son épocas. A veces se escucha, la época de los milagros ya pasó. No. La época de los milagros no es atemporal, no es un tiempo sí, bueno, no es temporal, es un tiempo sí, un tiempo no. Los milagros siguen siendo los mismos de hoy, de ayer y por los siglos. Ese es nuestro Dios, que no se limita ante ciertas circunstancias o a una temporada, ¿no? Entonces, va más allá de todo esto. Claro, porque Jesús sigue haciendo milagros. Jesús ya no está en la tierra, como decimos terrenalmente, como anduvo en su ministerio terrenal, obrando milagros por todo su paso, pero Jesucristo sigue haciendo milagros, sigue obrando grandes maravillas. Yo no sé si usted allá de aquel lado del monitor tiene alguna experiencia. Yo creo que más de uno de los que estamos aquí en el reverente y que está escuchando y viendo la transmisión ha vivido en carne propia un milagro de Dios. Amén. Yo creo que más de uno, y nos gustaría que a medida que vamos avanzando en el reverente, si tenemos la oportunidad, vamos a leerlo. Déjenos su comentario. Si Dios ha hecho un milagro, si Jesús ha hecho un milagro en su vida, nos gustaría que usted nos deje ahí ese comentario fijado para leerlo y para que la gente que escuche y para la gente que ve, porque hermano, nos van a escuchar en Oaxaca, en otras partes del lugar, de lo que es México, nos van a estar escuchando. Entonces la gente, al hablar de los milagros de Jesús, una cosa bien importante, se incrementa tu fe. Tu fe Claro que comienza sí. a crecer. La gente de aquel tiempo, si nos vamos un momento al tiempo de Jesús, cuando Él anduvo pisando este mundo, esta tierra, cuando Él anduvo pisando el mundo en su ministerio terrenal, la gente al ver los milagros de Jesús, ¿qué pasaba en ellos? Al ver, se maravillaban tanto que al maravillarse por lo que Él hacía, ese momento donde ellos quedaban maravillados y perplejos, los hacía seguirle. Entonces, los milagros, cuando suceden, tienen un fundamento importante, una parte bien importante, que es que provocan que la fe se incremente y que nos hacen seguir a Jesús. Fíjate, en la espera de diagnósticos médicos que me ha tocado estar, cuando no hay un resultado favorable, instantáneo, o que sale algo mal y que te Sí, tienen que seguir definitivo. haciendo algunos estudios para ver qué determina esto, si arroja, o en una ocasión estaba, por decirlo, en la antesala de un cáncer que a mí me tocó. Y dentro de eso diagnóstico me dieron el diagnóstico y todo, pero yo decía, Señor, todavía falta tu sello de autorización. Yo voy a creer
que tú te vas a glorificar. Amén. Y vas a sorprender a los médicos. Y yo era lo que le decía, esa era mi oración. Si hay cierta incertidumbre y en la espera de un resultado, si vienen muchas situaciones que te quieren confrontar tu fe, que te quieren tal vez de repente, de pronto hacer dudar. Pero en la palabra de Dios, por eso hablamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a llenar, nos va a hacer esperar, nos va a hacer confiar de que todo está bien. Claro Si que el sí. Señor ha obrado en milagros multitudes de veces en nuestra vida y viene otra situación de enfermedad, podemos confiar y decir, Señor, si tú me sacaste adelante en aquel tiempo y te glorificaste en mí, hoy también lo vas a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos entrar a la palabra del Señor porque también es importante. La Biblia nos habla de una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre, y hay una pregunta muy importante que Jesús hace, porque me gusta este pasaje cuando Él pregunta ¿quién me ha tocado? Jesucristo sabe cuando nos acercamos a Él con fe y creemos que Amén. Él va a hacer el milagro en nuestra vida. Entonces usted quizás ya conozca la historia de esta mujer. Esta mujer ya lo había gastado todo cuanto tenía, bendito sea el nombre del Señor. Ya había gastado todo lo que tenía. Ya estaba, imagínense, ya había ido a los médicos, ya había ido con cualquier persona para tratar de ser sana. 12 años, y a veces con un mes, con una semana, bendito sea el nombre del Señor, con una semana que nos sentimos mal, un día a veces que nos sentimos tan mal. Imagínese 12 años esperando, confiando, a lo mejor ella no en Dios, pero sí en los médicos, en todo lo que ella estaba invirtiendo para ella recibir sanidad, para ella sentirse mejor. Pero llegó un momento que fue desahuciado su vida, y ella... Me imagino yo a esta mujer ya triste, desconsolada, ya sin un peso en la bolsa, resignada que iba a morir y con la cabeza hacia abajo, caminando, esperando algo. Y durante ella caminaba, escucha hablar de Jesús. Escucha la multitud y comienza a ver que era Jesús el que estaba pasando ella. Y ella comienza a decir, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y ella comienza a abrirse entre la multitud, que es lo que nos dice la Escritura, y bendito sea el nombre del Señor. Llega hacia donde está Jesús y toca, alcanza a tocar el borde de su manto. Entonces Jesús hace esta pregunta, ¿quién me ha tocado? Y gloria a Dios, porque dice la Escritura que cuando ella toca el borde del manto de Jesús, el flujo de sangre se secó, desapareció, ella fue sana. Entonces es importante que en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, nosotros toquemos a Jesús. Confiemos en Jesús. Ya te dijeron que no hay solución, ya te dijeron que no hay esperanza como esta mujer, ya todo lo había gastado, ya todo lo... Me acuerdo que mi papá, cuando él predicaba, porque ya les he contado que él nació paralítico, era paralítico de nacimiento, pero él dice una cosa, dice que a él lo llevaron con brujos, a él lo llevaron con mucha gente para que él fuera sano, pero él le dio una anemia, dice que le dio una anemia fuerte, ya casi tipo leucemia, bendito sea el nombre del Señor. Pero él cuando lo llevaron cuando ya no tenía esperanza, cuando lo llevaron a los 17 años, fíjese, de nacimiento hasta los 17 años, que lo llevan a una iglesia, lo invitan a una iglesia y oran por él. Entonces es cuando él dice que comienza a sentir hormigueo en sus piernas y comienza a pararse de la silla de ruedas. Entonces Gloria ese es a el Dios Dios. que predicamos, ese es el Dios que compartimos, que si te han dado un diagnóstico médico de algún familiar o tuyo, confía en el Señor. La palabra es poder, la palabra es viva. No nada más lo que estamos leyendo de las historias de sanidad, también podemos, y yo creo que ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, también han tenido milagros de Jesús. Claro, fíjate, es bien importante este tema de los milagros de Jesús, porque nosotros entendemos esta parte que les voy a volver a repetir.
Hoy en el Reverente lo que queremos hacer con este tema es fortalecer tu fe, iglesia. Hermano que estás escuchando, amigo que no conoces o que no te congregas. Lo que queremos hacer hoy, hablándote de los milagros de Jesús, es inyectarte ánimo, fortalecer tu fe, que tu fe vaya a otro nivel. Y quiero leer algo bien importante. Ahorita les dije que queríamos leer sus comentarios de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y por aquí tenemos un primer comentario, vamos a leerlo, amor. Dice nuestra hermana Hilda Karina Cepeda, dice: yo fui diagnosticada médicamente estéril y después de 2 años de ir a citas, estudios, me dijeron que yo nunca iba a tener hijos. Oraron por mí y Dios me sanó de quistes, úlceras, infecciones, y a los 4 meses me embaracé y hoy mi hijo tiene 26 años. Gloria a Dios, Dios sigue haciendo milagros. Amén, amén. Amén. Ahí está un testimonio de poder. Hermano, ¿cuál es tu impedimento? ¿Cuál es tu imposible? Jesús, el Así Hijo de es. Dios, sigue haciendo milagros. Nuestra hermana nos deja aquí, dice: después de 10 años, Dios me dio una niña y hoy tiene 15 años para la gloria de Dios. Después de haber sido diagnosticada estéril, Amén. el Señor obró en milagro y le dio el fruto de su vientre. Gloria a Dios. Y por aquí hay otro comentario de nuestra hermana Verónica. No sé si lo quieres leer, amor. Bueno, vamos a leerlo. Dice: cuando Liz tenía la edad de 5 meses, se nos enfermó de bronquios, neumonía. Después a mi hija se le llenaron los pulmones por completo, que ya no pudo respirar y convulsionó. Los doctores me decían que me despidiera de ella, pero yo tenía mucha fe en Dios. El pastor donde asistía antes fue a orar por mi hija. Después de la oración, mi hija empezó a expulsar las flemas, pero sí me dijeron que mi hija iba a quedar mal de su cabeza, que no iba a poder correr porque se cansaría y se agitaría mucho. Pero para gloria de Dios, mi hija le canta a Dios a todo pulmón. La gloria sea para Dios por el milagro que hizo en mi hija. Ahí está otro testimonio Gloria a nuevamente Dios. de nuestra Amén. hermana Vero, y nosotros conocemos a esta muchachita. Amén. Y gracias a Dios el Señor le dio una voz hermosa, una voz muy bonita. Amén. Y ella adora a Dios actualmente. Dios sigue haciendo milagros. Comenzamos, Claro que seguimos sí. adelante. Qué bonitos testimonios, son testimonios que refuerzan nuestra fe al que lo está leyendo, al que lo está viendo. Entonces, si alguien está pasando por una situación, yo creo que a través de los testimonios, porque la Escritura dice: conviene que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, fíjese que volviendo al tema de la mujer de flujo de sangre, cuando Jesús hace esta pregunta, Wow. Jesús, dándose cuenta que había salido poder, le preguntó: ¿quién me ha tocado? La respuesta de la mujer, imagínese cuando ella quiso responder, ella como que le dio ahí como un nervio, temblando, y se acercó en presencia de toda la multitud y declaró por qué lo había tocado y cómo había sido sanada. Y la respuesta de Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces la fe es importante para que suceda el milagro que Jesús tiene para nosotros. Los milagros de Jesús son impresionantes porque te liberan de tantas situaciones difíciles. Imagínate, yo ahorita me concentré en este tiempo, 12 años con una hemorragia. Qué molesto, qué incómodo, qué sufrimiento, qué agonía, tantas cosas que esta mujer vivió. Pero cuando se encontró con Jesús, dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Gloria a Dios. Cuando llegamos a Jesús, todas las cosas cambian, un milagro puede ocurrir. Y hoy en Reverente Podcast lo que queremos decirte es que Jesús sigue haciendo milagros, hermano. Así es. Tenemos muchas, como dice la palabra, dice milagros, sanidades, son Claro. prodigios que Jesús hizo en su ministerio terrenal, ¿sí? Hay muchos milagros que obró Jesús. Alimentó una multitud con tan solo muy pocos recursos. Es un milagro, amén. Y todos conocemos estas historias. Poco a poco las hemos ido escudriñando en la palabra y nos damos cuenta de los milagros de Jesús. Alimentó una multitud con tan solo muy pocos recursos, porque esto... Ahora, ¿para qué son los milagros? Esta es la parte bien importante que ahorita vamos a ir hablando. Los milagros de Jesús son para manifestar su poder, Gloria a para Dios. que la sociedad pueda convencerse de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, y Así para que es. puedan confirmar el poder que hay en Él. Gloria En a ese Dios. momento, alimentar a 5,000 personas, amén, con 5 panes y 2 peces, wow. Eso no es un milagro. Claro que fue un milagro, mi hermano. Hoy por hoy
con 200 pesos nosotros no completamos nada, amén. Es como No. decir, tenemos 5 panes y 2 pesos. Y es momento de hacer memoria de esto y reconocer el poder sobrenatural de Dios en los milagros. Así es, gloria a Dios. Fíjese, pues ya saben, me gusta mucho contar cosas que vivimos en el campo misionero con mis padres, mi Claro. padre evangelista. Pero me acuerdo en una iglesia, había una iglesia que mi papá fue a predicar, no recuerdo el lugar, pero tenían, cuando oraban por los enfermos, cuando papá oraba por los enfermos, papá tenía este don de milagros, bendito sea el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Y en una ocasión nada más, empezó a orar papá y se oía, habían llevado paralíticos y con muletas y todo eso, y de repente Amén. se empezó a oír puros fierros caer, gloria a Dios. Y eran los milagros que estaba haciendo Jesús, porque sin tocar a las personas, papá estaba haciendo la oración y paralíticos se estaban levantando y los milagros estaban sucediendo, y es algo tan precioso que vivimos. Después volvimos a ir a esa iglesia y tenían como trofeos, no sé si como trofeos o como para testimonios, pero tenían ahí muletas colgadas y tenían así y daban más que nada para que vieran la gente que Jesús hacía milagros. Entonces tenían ahí apilados sillas de ruedas, bastones y todo eso, todo lo que el Señor hacía. Amén. Y yo me gozaba bastante con eso. Entonces, desde niña vamos creciendo y vamos creyendo y conociendo. Llega un momento que después yo me enfermo de niña, como a los 8 años por ahí, me empiezo a enfermar de tuberculosis. Entonces, oraban mis padres, yo no recibía sanidad, me llevaban también a que otros ministros oraran por mí y yo no recibía sanidad. Estuve en un proceso como que de 2, 3 años, y llegó un momento en mi vida a los 10 años, yo le digo al Señor, Señor, porque mis papás, cuando ellos decían, tenemos un Dios grande, fíjense la mentalidad de una niña. Yo me imaginaba, cuando ellos decían un Dios grande, yo me imaginaba a un Dios gigante. En la manera literal, porque no lo entendía, no lo procesaba bien como niña, pero no en magnitud de poder, no en magnitud. Entonces yo decía, Señor, pues mis papás siempre dicen, así de niña chiquilla yo estaba, Señor, mis papás dicen que tú haces milagros, yo he visto, porque sí, ya había visto milagros, pero Señor, pues no hay nada en mí, no hay sanidad. Pero si tú, Señor, me sanas de esto. Yo estaba en tratamiento, todavía no me daban de alta, estaba en especialidades en la clínica 6 por allá. Amén. Y el Señor hizo el milagro en mí, el Señor me sana. Me acuerdo que a través de la televisión, fíjese, estaba un siervo evangelista que se llamaba Emerson Morales, también Dios lo usaba en milagros, y me acuerdo que mi papá me dijo, ven, vamos a actuar en fe, pon la mano sobre la televisión, vamos a confiar en que el milagro va a ser cuando él esté orando. Y entonces yo comienzo a orar con mi papá y pongo la mano sobre la televisión, porque ahí se estaba transmitiendo esta campaña de impacto y poder, y gloria a Dios que yo recibo sanidad. Voy con el médico, me hacen los chequeos y me dicen, ¿sabe qué? Su hija ya no tiene esto. A mí me estaban saliendo tumoraciones también que ya estaban a punto de llegar al cerebro. Le dijeron a mi mamá, si estos tumores llegan al cerebro, ya no hay más que hacer. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Cuando voy con los médicos se sorprenden y me dan de alta y me dicen, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero ella ya no tiene nada. Entonces, a Dios la gloria. Y hablando de todo esto, no sé si quieras. No, adelante. Hablando de Estamos todo escuchando. esto, meto de la Biblia, pero meto también testimonios que hemos vivido para la gloria de Dios, con el único propósito de dar la gloria y la honra a Dios, y de que aquellos que están pasando por una situación confíen y crean que Dios se va a glorificar. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor sigue sanando, el Señor sigue haciendo milagros poderosos, Él sigue desapareciendo cáncer, sigue poniendo órganos nuevos, sigue haciendo muchas cosas, no porque a lo mejor una situación
situación, que a lo mejor por decir, a mí en alguna ocasión el Señor no me sanó, no quiere decir que el Señor no haga milagros. El Señor sigue fortaleciendo nuestra fe. No porque el Señor no sanó a mi madre, sino se la llevó a su presencia, yo no voy a seguir predicando de milagros. Yo sigo predicando de milagros porque yo creo en los milagros, he visto los milagros y la palabra de Dios lo reafirma. Amén. Oye, y esta etapa, fíjate, es momento de no fascinarnos con cualquier cosa. Así Escucha es. esto que te voy a decir, y es bueno hablarlo, no nos podemos fascinar con cualquier cosa. Hay cosas que verdaderamente son milagros y otras cosas que no lo son, hermano. No se deje llevar. Y nosotros hablamos de los verdaderos milagros. Platíquenos tu milagro, hermano. Estamos hablando hoy de los milagros de Jesús. El podcast de hoy es los milagros de Jesús. Queremos que nos platiques tu milagro. Ya nos dejaron algunos comentarios. Gloria a Ya Dios. mi esposa está dando también su experiencia en los milagros que ha vivido en carne propia. Entonces yo creo que todos tenemos un testimonio que compartir. Vamos a leer algunos comentarios porque es que me gusta leer los comentarios, son parte de, dice Gloria a nuestro Dios, hermano Chuy Hernández, dice: saludos mis hermanos, Dios sigue poniendo el deseo en sus corazones de seguir llegando el evangelio a las almas. Amén, Gloria a hermano, Dios me lo amén. bendiga. El deseo en nuestro corazón es bendecir a otros con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Dice también Susi Sánchez, dice: qué bendición escuchar este tipo de testimonios. Dios los bendiga, primos. Gracias por compartir. Bueno, un saludito a mi prima Susi Sánchez. Amén. Prima, te quiero. Bendiciones. Gracias por estar aquí. A los que han compartido, gracias, hermano, por compartir. A Vidal Pineda dice: el Señor es poderoso y sigue obrando en estos tiempos de tanta necesidad. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Amén, hermano Vidal. Hay poder en la sangre de Cristo. Y fíjate, elementos bien importantes para que suceda un milagro. Hay que mencionar la sangre de Cristo, clamar la sangre Gloria de a Cristo, Dios. el poder de Dios, Amén. amén. Hay poder en la sangre Así de es. Cristo, así como dice nuestro hermano Avidal Pineda, hay poder en la sangre de Jesucristo, amén. Así es. Ahorita entrábamos con la mujer de flujo de sangre con la pregunta que Jesús hizo: Gloria a ¿quién es Dios. el que me ha tocado? Otra de las preguntas que hizo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y ese es otro milagro, pero Jesús no preguntaba porque no supiera, porque no tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. Tenía un propósito en su pregunta. Definitivamente. Porque a veces es necesario, y no porque Jesús o Dios no sepa lo que estamos pasando, sino es que nuestra fe se active, que nosotros comenzamos a ponerla por obra, a marchar sobre el milagro. Hay promesas de sanidad, hay promesas de milagros, hay promesas de Dios que se vivifican cuando nosotros las activamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice esta pregunta que Jesús hizo: ¿qué quieres que te haga? Y nos habla de el ciego Bartimeo. También ya han escuchado su historia, y la Biblia nos relata que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la escritura que la gente lo reprendía cuando él estaba gritando. Él estaba, imagínense, ahí tranquilo, a lo mejor sentado, desesperado, no sé qué. Dios nos guarde, Dios nos libre, pero no sabemos cómo era una persona ciega, sin poder ver, que pues tenía ciertas limitaciones. Claro que sí, no podía hacer muchas cosas porque que sabemos que se desarrollan otras partes de un ciego, pero imagínese la desesperación de no poder ver, de escuchar simplemente, pero no poder ver. Y dice que cuando escuchó hablar que era Jesús el que estaba pasando, él comenzó a dar gritos y comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían, pero no lograron callarlo, porque él siguió gritando a gran voz: hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue donde Jesús, dice la escritura, que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Imagínense en esos momentos que usted esté pasando por una dificultad, que el Señor le diga: ten confianza,
que algo le diga, ten confianza porque el Señor te llama. Y cuando Jesús habla y cuando Jesús te habla es porque algo va a suceder. Cuando Jesús pasa por un lugar, por tu hogar, por el lugar donde tú estés, quiere decir que algo va a suceder, porque Él no solamente pasa por pasar. Amén. Amén, porque fíjate, los milagros de Jesús que ocurrían son acontecimientos extraordinarios, fueron acontecimientos extraordinarios causados por el mismo poder de Dios, amén. No fue algo nada más por así sencillo, no, nada de eso, mi hermano. ¿Sabes qué pasaba? Era acontecimientos extraordinarios que eran por el mismo Dios, por el mismo Jesús, por Dios hecho carne Jesús, amén. Entonces, acontecimientos importantes, extraordinarios, que demostraban el poder de Jesús. No solamente era demostrar el poder de Jesús, sino también era para reforzar su testimonio, su ministerio en la tierra. El ministerio de Jesús iba acompañado de milagros, iba acompañado de señales, hermano. Hoy Dios sigue haciendo esos milagros, amén. El Señor sigue haciendo estos milagros porque estos milagros forman parte del evangelio de Jesús, del evangelio que nosotros predicamos, amén. Por eso les decimos en este podcast, compártenos tu milagro. Queremos leer tu milagro aquí en el Reverente para que otros puedan escuchar tu testimonio, tu milagro, porque los milagros son parte del evangelio. Otros, al escuchar tu milagro, van a reforzar su fe, van a creer en Dios de la manera que tú has creído y se van a tomar de este testimonio para seguir adelante en la fe y no desistir en sus momentos difíciles, en la espera de una sanidad, de algo que sabemos que también Dios puede obrar milagrosamente, como el Señor ha sanado a gente de cáncer, amén. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy difícil, que dicen que no hay cura, que es muy complicado, amén. Pero bueno, el Señor también sana a personas. Así es. A este ciego nada lo limitó, no, los obstáculos de que había gente que cómo se iba a atravesar, cómo iba. Yo creo que tenía también ciertas, activadas formas. Él a lo mejor ya conocía el área donde él estaba, pero él no lo detuvo. Y dice la escritura que entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Gloria y a dice Dios. la escritura, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí quiero hacer una detención, me detengo, donde dice Jesús, vete, tu fe te ha sanado. Todavía no recobraba la vista. La palabra fue dicha de Jesús, pero por ese momento todavía ni siquiera lo tocó, ni siquiera, y dice la escritura, y enseguida, o sea, primero fue dada la palabra de Jesús, ve, tu fe te ha salvado. Entonces dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otra cosa importante, que lo principal de Jesús en la tierra era dar salvación. Amén, y amén. por segundo, ya por llevar el premio por ahí, también sanaba. Entonces lo principal era salvar, porque es importante que también nuestra alma se encuentre bien para nosotros poder recibir una sanidad, porque lo que más le importa a Jesús es que nuestra alma no se pierda. Amén. Exactamente, Dios quiere obrar en ti totalmente. Claro que Él quiere darte la sanidad a través de un milagro, pero también quiere que seas salvo a través de ello, para que se refuerce tu fe. Y quiero leer algún comentario. Siguen llegándonos testimonios acerca de los milagros que el Señor ha hecho. Dice por aquí, dice, por tu fe serás sanado. Nuestro hermano, mi primo González Urista Ernesto, ahí está. Saludos, primos, un fuerte abrazo. Dice Claudia Urista, dice, hola, buenas noches. Dios hace milagros todos los días. Ella recalca, todos los días. Amén. El sábado mi esposo tuvo un accidente. Él maneja tráiler y se fue a un barranco. Yahvé lo salvó, pues ningún rasguño tuvo. Y los patrones y sus jefes inmediatos y la autoridad dijeron, eres un milagro. Yahvé le puso un cerco de protección con la sangre de Jesucristo. Gracias, gracias Jesucristo. Ahí está otro testimonio de los milagros del Señor, de la protección de Dios a través de sus hijos. Amén. Así es, gloria a Dios, que es bueno escuchar, leer los testimonios que refuerzan siempre nuestra fe. Entonces es importante
activar nuestra fe, activar las promesas de Dios, confiando, teniendo la fe, porque siempre dice la Escritura, a mí me encanta esa parte donde dice que Jesucristo era movido a misericordia. Donde se le clamaba, donde había un corazón, dice su palabra también que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, donde había una necesidad, donde había alguien con fe, el Señor obraba de una manera poderosa y me encanta toda esta parte. Y hay una historia también que me encanta de los milagros de Jesús, que dice cuando Marta y María van a decirle que vayan a visitar a Lázaro, que porque Lázaro se encuentra enfermo para que vaya y reciba a Lázaro sanidad. Jesucristo no era que no quisiera atenderlo, él siguió con lo que él estaba haciendo. Amén, y a lo mejor Marta pudo haber sentido que pues no le importó mucho, no sé qué pudo haber pasado por Marta. Pero Jesús le dice, esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Entonces cuando a lo mejor no se entendió el propósito, pero algo iba a suceder y que de pronto muere Lázaro, entonces como que a lo mejor no entendieron, pues no, que no era de muerte esta enfermedad, y a lo mejor pudo haber muchas situaciones, porque siempre, como les decía, nuestra fe se va a confrontar con muchas situaciones. ¿Cómo pudo haber sentido Marta? Y por eso la Escritura le habla y dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Mueve la piedra, aleluya, gloria a Dios, quita la piedra, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que ya cuando Lázaro había muerto, cuando ya tenía días de muerto, gloria a Dios, fue cuando Jesucristo fue y resucitó a Lázaro. Un milagro extraordinario ante la lógica humana, porque ya tenía ciertos días, ya despedía sus olores de una persona ya muerta, pero gloria a Dios porque el Señor tiene ese poder para resucitar también. Amén. Claro, y algo bien especial es que los milagros de Jesús mostraban la compasión que Él tenía por las almas, amén. Por donde Él pasaba hacía milagros. Hubo muchos milagros. Comenzamos hablando de la mujer de flujo de sangre, del ciego Bartimeo. Ahora estamos hablando de también, este milagro poderoso también. Y fíjate que hay muchos otros milagros. La alimentación de los 5,000 son milagros de Jesús que refuerzan nuestra fe, que hacen que nuestra fe crezca y que nos hacen confiar en Dios. Si por alguna razón, mi hermano, tu fe está decayendo, hoy te hablamos de los milagros de Jesús para que tu fe sea reforzada, para que tus niveles de fe crezcan. Y algo bien importante, mi hermano, el Señor puede sanar a tu familiar que se encuentra desahuciado por la ciencia médica, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Es el texto base que tenemos hoy en este podcast. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Él sigue obrando en sanidades, en milagros, sigue librándote de la muerte, sigue resucitando muertos como lo hizo con Lázaro. Oye, por ahí hemos escuchado testimonios también, ¿verdad?, de gente que el Señor los ha vuelto a la vida. Entonces, eso es solamente lo puede hacer el poder sobrenatural de Dios, porque Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él hace milagros a grandes magnitudes. Son milagros, esos son milagros, mi hermano. Jesús hizo muchos milagros donde su ministerio terrenal, muchos milagros hizo Jesús y los estamos enumerando uno a uno durante su ministerio en la tierra. Y los evangelios narran mucho acerca de los milagros. Así que, mi hermano, si quieres empaparte de conocimiento acerca de los milagros, date un clavado ahí en la Biblia, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vas a encontrar los milagros de Jesús. Gloria a Dios. Y podemos sacar muchos porque los evangelios nos hablan mucho de milagros de Jesús. Y podemos hablar de los que recibieron la vista, de los mudos que el Señor hizo hablar, de muchas cosas. Yo estoy hablando, a lo mejor yo, Marta, enfocándome más en sanidades, pero también los milagros, como dice mi esposo, de las multiplicaciones, muchas cosas que podemos estar hablando a través. Y esto es algo que
no podemos olvidar de todo lo que el Señor, y a mí me llena de fe cada que yo escucho, cada que yo leo. Ahorita que están leyendo, está usted escribiendo su testimonio y se está leyendo, a mí me gusta, me encanta, porque de todo esto, a pesar de que nuestra fe se fortalece, también sale una adoración a Dios, sale una alabanza a Dios, porque podemos decir gracias, Señor, porque tú eres el poderoso, eres el grande, y Gloria a podemos Dios. adorar al Señor, y Dios se agrada en todo ello, porque Él nos ama tanto que siempre, si nos pasamos por un proceso, porque somos carne, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero es para que, como le decía estas enfermedades no es de muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. El Señor se va a glorificar en nuestras vidas, el Señor va a seguir haciendo la obra poderosa en nuestras vidas. Amén. Oye, y hablando de acerca de los milagros, viene a mi mente una anécdota en mi propia vida, cuando estábamos pastoreando la misión Jesucristo Fuente de Vida. Era una persona, un muchacho, un jovencito, muy jovencito. Él es mudo, todavía sigue siendo mudo, pero el Señor puede hacer algo. Pero recuerdo que llegó este muchacho y se vino al altar. Estábamos ministrando oración en ese momento, y él, como pudo, me decía que tenía un dolor en la parte baja de su abdomen, y yo no entendía muy bien hasta que vino con él su abuelo. Amén. Y se tocaba su abdomen y se tocaba su abdomen. Ese día estábamos orando por sanidad, por milagro, estábamos hablando que Dios obrara algo especial. Y yo recuerdo cómo esa ocasión este muchachito llegó y me pedía oración a como él podía. Y una vez también recuerdo que el Señor me dijo por palabra que cuando orara por las personas iban a sanar. Pero yo eso lo había tenido por olvidado, y cuando estábamos ministrando, después de haber predicado la palabra, pasa el muchachito con una hernia. Amén. Él tenía una hernia. Amén. Y recuerdo que en la oración, amén, él tocaba su abdomen y se quejaba de dolor. Su abuelo pasó y me comentó que tenía una hernia. Entonces, al terminar la oración, cuando terminamos la oración, yo pude notar el rostro del muchachito, cómo fue ese dolor desapareció. El Señor hizo un milagro, porque también le levantamos su playera y ya no estaba la hernia que él tenía ahí en su abdomen. Dios hace milagros, amén. Predicamos de esto, hablamos de los milagros porque creemos en los milagros. Y yo no le entendía porque él no puede hablar, pero él con señas me decía acerca de esto que tenía, su molestia ahí en el abdomen, y era porque él tenía una hernia. Bendito Dios, el poder de Dios obrando en esa celebración, y la hernia se fue. Gloria a Dios por lo que Él hace, amén. Hay un comentario ahí también. Seguimos leyendo sus comentarios. Saludos, hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Dice nuestro hermano Miguel. Dios te bendiga, bro. Te mando un abrazo. Qué bueno que nos dejas este comentario. Y por ahí hay más comentarios. Dicen: en repetidas ocasiones Dios me decía: yo honro a los que me honran y yo honro al que me honra. Y yo no entendía muy bien y le pregunté cómo es eso, y él me respondió: tú me honrarás con tu fe, yo te honro con el milagro. Gloria a Dios. Ahí están los testimonios de la gente que está viendo el reverente. Son milagros en sanidades, milagros en muchas cosas, como fue la resurrección de Lázaro. Milagros que siguen sucediendo hasta este día. Sí. Tal vez hoy no los veamos con la misma frecuencia, pero Jesús sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Hay factores importantes para que puedan suceder milagros en nuestras congregaciones. Hay factores fundamentales, hay cosas necesarias, y uno de esos es la fe, mi hermano. Tal vez lo que predomina en todos estos testimonios que hemos estado leyendo en la Biblia es la fe de ellos. Una ocasión dijo el Señor: al ver la fe de estos, el Señor levantó al paralítico. Porque la fe es un fundamento importante para que ocurra un milagro. Para que tu milagro ocurra, hermano, que estás viendo el reverente, tienes que tener fe, una fe superior a la normal, una fe que te lleve a la sanidad, a que desaparezca lo que tienes ahí, amén, el cáncer, el SIDA, ¿por qué no decirlo? Enfermedades que la ciencia médica ha catalogado sin cura.
Dios hace milagros, pero un elemento, un fundamento importante para que ocurra un milagro de parte de Dios es que tengas fe. Así es. No puedes tener una fe quebrada, una fe debilitada. El Señor lo único que te pide es fe. Si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, tú le dirías a este monte, quítate y échate al mar y Gloria a esto Dios. será hecho. ¿Qué te pide el Señor? Un poco de fe para que obre en un milagro. Gloria a Dios, nos estamos gozando con todos los testimonios, con todo lo que escriben ustedes. Entonces es bien importante todo esto y claro que sí, la fe, ahorita leíamos cuando dice, tu fe te ha salvado, varias veces lo repitió nuestro Señor Jesucristo, que a través de la fe de los que se acercaban, recibían el milagro. Tan especial nuestro Señor, fíjese tan hermoso y humilde nuestro Señor Jesucristo, porque él no era de que, ay, por mí sanaste, por mí, Él siempre decía, por tu fe. Entonces, gloria a Dios por ese Señor tan amado, tan maestro en excelencia, nuestro Señor Jesucristo, el cual yo sirvo y glorifico y me gusta hablar de Él, de la vida de Jesús, en este caso hoy los milagros, Amén. porque a veces solemos tocar milagros de Jesús y solemos hablar de Jesús en los días de Semana Santa. Pero el personaje importante de la Biblia, de todo lo que nos habla la Escritura, es nuestro Señor Jesucristo, claro, nuestro Dios Padre y también Espíritu Santo, pero hablando de personajes así como Abraham y todos esos son buenos, y Abraham, el padre de la fe, también ocurrieron muchas cosas, claro que sí, pero el hablar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia, es muy especial. Todos los milagros que Él hizo, todas las cosas, aún y muchos lo juzgaban porque Él hacía milagros y sanaba en sábado. Ahí había gente que se le levantaba por hacer eso, pero como les decía, Jesús no tiene limitaciones, no tiene de que este día sí, este día no sano, este día es día de sanidad o tenernos que esperar. Imagínense que si Jesús así fuera por temporadas, que nada más en enero, febrero fuera temporadas de sanidad, de milagros, pues imagínense. Y tienes el tiempo encima con la enfermedad, no. Nuestro Jesucristo, los 365 y 66 años en día bisiesto, las 24/7, está atento de nuestro clamor, de nuestra oración, de cuando uno está con fe para recibir el milagro. Qué hermoso Dios tiene, qué hermoso Señor Jesucristo usted le sirve, que puede hacer cosas magníficas. Y hay un milagro que Jesús hizo, porque los milagros, como le estamos diciendo, mis hermanos, son sucesos extraordinarios que suceden por el poder de Dios. Esos son milagros, mi hermano, ¿sí? Eso es un milagro, un acontecimiento extraordinario, fuera de lo normal, sobrenatural. Eso es un milagro, mi hermano, ¿sí? Como devolver la vista a los ciegos, como levantar a un paralítico, como resucitar a un muerto. Y un milagro que la Biblia nos habla en el libro de Mateo fue cuando estaban cobrando impuestos. Amén. Y le preguntaban si pagaba impuestos y ¿sabes qué? Dar al César lo que es de César. Dice la escritura que él mandó a Pedro a sacar un pez del agua del mar. Amén. Y ese pez tenía una moneda dentro. ¿Y qué imagen tiene ahí? La imagen de César. ¿Sabes qué? Dar al César lo que es de César. Es un milagro. ¿Cómo iba? Y el Señor mandó, son milagros. Hay milagros de diferentes, hermano. Hay milagros creativos, amén, donde el Señor va a crear una parte en tu organismo que ya no existe, amén. Son milagros creativos. El Señor puede hacer que salgan córneas, amén. Y cosas que hemos sido testigos, hermano, porque a lo largo del evangelio sabemos que Dios tiene poder. Milagros creativos, amén. El Señor le estamos pidiendo que podamos seguir viendo este tipo de milagros, porque el Señor es el mismo. Dice nuestro hermano Miguel, dice, Dios es el mismo de ayer y hoy y siempre. Amén. Y nosotros seguimos orando, iglesia.
seguimos pidiéndole al Señor de que podamos seguir disfrutando y viendo, presenciando este tipo de milagros que el Señor hacía en su ministerio terrenal, porque Él sigue con nosotros, amén. Dice, hoy no os dejaré huérfanos, enviaré para vosotros otro Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, y Él los consolará, amén, Él los enseñará. Entonces el Señor sigue con nosotros, el Espíritu sigue obrando milagros, sigue haciendo maravillas a través del poder de Dios. Así que, mis hermanos, platícanos tu milagro, seguimos a buen tiempo. Tal vez digas tu hermano, ya se nos hizo largo, pero ¿sabes qué? Hablar de los milagros de Jesús, podemos estar horas porque hay gente que tiene un testimonio. Por ahí hay otro comentario que vamos a leerlo, dice nuestra hermana Linda Medellín. Vamos a leer el comentario de nuestra hermana. Dice, amén, gloria a Dios. A través de mi caminar en Cristo he visto milagros en mi vida y en mi familia. Me tocó experimentar cómo Dios ponía una parte importante del cuerpo en mi hijo. Él estaba pequeño de 3 meses y se le habían realizado diferentes estudios donde esa parte de su cuerpo no estaba. Mi esposo y yo nos pusimos a orar y Dios hizo el milagro. Yo pude ver en un eco que la doctora le realizaba cómo esa parte del cuerpo apareció. La doctora estaba atónita, no se explicaba cómo pudo suceder, pero yo sabía que era Dios obrando un milagro. Dios me concedió volver a ser madre después de 15 años y después que el doctor dijo que no podría volver a embarazarme. Hoy tengo mi milagro, una hermosa niña de 9 años. Y podría mencionar muchos más que no terminaría. Solo puedo decir que Él es el mismo Dios que obró en aquel tiempo, sigue haciendo, solo hay que creer y tener fe. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén, nos gozamos al escuchar estos testimonios, al leer sus testimonios. Estos son los milagros creativos, mi hermano, que le estamos diciendo. Oye, no estaba esta parte, no aparecía esta parte, en el eco no aparecía, no estaba. ¿Y qué pasó? Por el poder de Dios, esa parte que no estaba fue formada, creada, se formó. El Señor creó esa parte y es un milagro viviente, amén. Ahí está el hijo de nuestra hermana. Y después también el diagnóstico de no poder ser madre de nuevo, y hoy goza de la bendición de tener a una niña hermosa de 9 años, esa guerrerita que le enviamos un saludo a Kenia. Gloria a Dios. Y mi hermano, tantas cosas que podemos seguir hablando acerca de esto, y nos gozamos mucho en este podcast. Fíjate que nos estamos gozando. Hermanos, si de repente ve que uno se apasiona y empieza a predicar, entiéndanos, es el fuego de Dios en nuestra vida. Siempre cuando iniciamos el podcast, yo recuerdo que les dije, hermanos, vamos a hablar en el reverente podcast, vamos a hablar de temas de interés general para el pueblo de Dios. Este es un tema de esos, claro que al pueblo de Dios le interesa, que haya milagros, que haya sanidades, que haya milagros creativos. No nos fascinemos con cualquier cosa. Eso se llama, se me va el nombre ahorita, pero ahorita te lo recuerdo y se lo digo, amén. No nos fascinemos con cualquier cosa. Entendamos lo que es verdaderamente un milagro y lo que es una fascinación, lo que es simplemente un suceso que puede suceder por otra causa. Que por alguna otra cosa puede pasar, pero no son. Analicemos qué es el poder de Dios y qué no es el poder de Dios. Un milagro de Dios es algo que no puede tratar ni la ciencia médica, ni alguien más, simplemente Dios. Entonces es importante, por eso hablamos ante la lógica humana, que Dios y Jesucristo van ante todo razonamiento de cómo pasó, cómo sucedió. Entonces es importante eso. Amén. Así es, mis hermanos. Pues bueno, hay muchos milagros de parte de nuestro Señor Jesús que hizo en su ministerio terrenal. ¿Cuáles milagros ha hecho contigo? ¿Sí? Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare las señales y las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Si Dios ha hecho algo contigo, mi hermano, a través de un milagro, a través de una sanidad, creativo, algo, mi hermano, un milagro, esos sucesos extraordinarios que solo Dios puede hacer. Coméntanoslo, compártelo y lo vamos a leer. Y mi hermano, después del podcast, yo leo en especial, me gusta leer los comentarios que nos han dejado y les doy ahí su reacción, porque esto también para nosotros es muy importante. Un milagro que quiero comentarte antes de irnos, el milagro de la pesca milagrosa, amén. El Señor también puede obrar en un milagro
de provisión, hermano. Hay muchos milagros, ¿sí? Claro. Nos enfocamos en los milagros de sanidad porque los palpamos muy seguido, amén, porque creemos en Dios y en los milagros y hemos visto muchos testimonios, pero Dios hace milagros creativos, hace milagros de provisión, como fue la alimentación de los 5,000, y también otro milagro de provisión es la pesca milagrosa. Dice que los discípulos estaban ahí durante toda la noche en la barca y no habían pescado nada. Amén. Aleluya. No habían pescado nada hasta que Jesús le dice, ¿sabes qué? Boga mar adentro. Amén. Esta parte me encanta a mí. Boga mar adentro. O sea, métete a las aguas más profundas. No te quedes ahí en la orilla. Métete más profundo para que tu milagro suceda. ¿Qué pasó en esta ocasión? ¿Sabes qué? Boga mar adentro. Y ¿sabes qué? Echa la red. Aleluya. Tres aspectos bien importantes: obedecer a Dios, tener fe y actuar. Amén. Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no obedezco. Sí, ahí me quedo. No actúo, no hago nada. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué? Échale al Señor, pero no hemos pescado, hemos estado toda la noche. Hazlo. Amén. En tu nombre echaremos la red. Y pescaron más de lo que habían pescado en toda su vida. La pesca milagrosa. Estamos hablando de los milagros de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, aquí tenemos más comentarios. Saludos desde acá, desde Río Bravo. Dios bendiga a nuestra hermana Susana Pedrosa, que siempre ve nuestro podcast. Mis hermanas, Dios los bendiga. Y a todos los que siempre ven, los reverentes fieles, Dios los bendiga a aquellos reverentes fieles y todos los que están viendo en este podcast. Y muchos otros milagros más. Sanó a la cegra de Pedro. Amén. Y otros milagros que nosotros resucitó a la hija de Jairo. Y los podemos seguir enumerando, amén. Calmó la tormenta. La mujer encorvada. Calmó la tormenta, la mujer encorvada. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Es el que tenemos tú y yo. Un Dios de poder, de milagros. Calmó la tormenta. Y el último. El Señor no se detiene por nada cuando Él quiere obrar en tu vida milagrosamente. Dice la Escritura que estaban los judíos en una sinagoga, amén, y estaban ahí compartiendo la ley, las palabras, y repentinamente entró Jesús a esa sinagoga, y en esa sinagoga había un hombre con una mano seca, amén, como dice la Escritura, y en otra versión dice con una mano paralizada. ¿Qué quiere decir? Que estaba su mano ahí, hermano, sin poderse mover, sin poder hacer nada con esa manita, ese hombre. ¿Y sabes qué? Era un sábado y querían ponerle sitio a Jesús, querían hallarlo en mal, pero Jesús, cuando va a sanarte, cuando va a hacer un milagro, Él no se va a detener en demostrar su poder. Dice que en ese momento dijo, ¿sabes qué? Él hizo un milagro en medio de ese momento tan incómodo, y el Señor dice que le habló y le dijo, y su mano fue restaurada a la voz del Señor. Así que, mi hermano, el Señor no se detiene. Así es. Ante situaciones. Cuando Él va a obrar y te va a contestar en tu milagro, Él lo hace en cualquier situación para que se glorifique su nombre. Amén. Pues bueno, mis hermanos, estamos llegando a la recta final de este espacio, el Reverente Podcast. Espero se haya gozado. Ya cerrando este tema, hay un milagro que está a punto de acontecer y es el que yo creo que la iglesia en Jesucristo, la iglesia que ama a nuestro Señor Jesucristo, lo espera, este milagro tan poderoso. Y es cuando Jesucristo venga en las nubes por su iglesia, que dice la Escritura que todo ojo le verá, y es algo tan sorprendente que va a llenar nuestras vidas bastante. Entonces esperamos este milagro, lo seguimos creyendo, aunque haya pasado mucho tiempo, que mucha gente se burle de que somos fanáticos porque no va a venir Jesucristo nunca por nosotros, que eso es una historia y que nunca ha pasado y todo eso, y que muchos lo tienen por tardanza. Ese milagro pronto está por acontecer y yo quiero ser parte de ese milagro. Amén. Y con esto cerramos este
Podcast capítulo 20 y este fue nuestro tema. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos los reverentes fieles, a los que nos ven cada martes, a los que comparten. Se me pasaba saludar a nuestra hermana Mayra Patricia. Dios la bendiga. Amén. Grandemente. Gloria a Dios. Nos comparte las transmisiones en todos los lugares, hermanita. Dios Amén. me la bendiga. La amamos mucho. Gracias. Y a todos y cada uno de los que comparten la transmisión, los esperamos el próximo martes. Estamos ya por cambiar el formato de nuestro reverente, amén. Hemos estado teniendo muy buenos temas, ¿verdad, amor? Gloria a Dios. Muy buenos temas especiales y muy bonitos, edificantes, pero queremos darle un pequeño giro al reverente y no se pierdan nuestros próximos capítulos del reverente. Vamos a tener contenido muy importante, bonito, como lo hemos estado haciendo. Y en el amor del Señor, ayúdanos compartiendo, mi hermano, para que más personas nos sigan viendo, para que más sigan siendo edificados, para que más se gocen, amén. Y mi hermano, si usted conoce a alguien que batalla para ir a la iglesia, invítelo a ver el reverente. Dígale, ¿sabes qué? Bueno, no quieres ir a la iglesia. Conéctate el martes a las 8 de la noche. Ahí en el reverente. Es una charla de 2 personas, un matrimonio joven, porque estamos jóvenes. Un matrimonio joven que comparte una charla sobre la Biblia. ¿No quieres ir a la iglesia? Pues bueno, esto es para aquellos que no pueden y no quieren, o que no se han animado. Invítalo a ver el reverente. Va a ver que se va a gozar y algo va a recibir en nuestro episodio siguiente. Amén. Hermanos, los dejamos con un tema a cargo del grupo Pasaporte. Lo pusimos al principio y lo dejamos con este tema, gritos de victoria, porque ¿sabes qué pasaba? Cuando el Señor sanaba, había gritos de victoria, había gritos de júbilo, había grande alboroto, porque el Señor seguía sanando gente. Así que les dejo este tema de fondo. Gritos de victoria. Amén, nos vamos con Cristo. Bonita noche reparadora, dicen ahí nuestra hermana. Nuestro hermano Miguel, bendiciones, muy buen reverente. Tú pones la fe y Dios pone el milagro. Amén, claro que sí, Mike. Bueno, nos estamos yendo, leyendo los últimos comentarios de esta noche. Nos vemos el próximo martes en punto a las 8 de la noche en el Reverente Podcast. Dios los bendiga.